Bienvenidas y bienvenidos a Tertulias de Cuento. Comenzamos. Un viaje de redención. En un castillo antiguo y majestuoso, rodeado de jardines y fuentes que susurraban historias de antaño, vivía un abuelito llamado Jorge. Era un hombre sabio y bondadoso, con una larga barba blanca y ojos que brillaban con una profunda sabiduría. Jorge había vivido una vida plena y había visto muchas cosas, pero su mayor orgullo era su nieta, Sofía. Sofía era una joven hermosa y apasionada, con un corazón lleno de sueños y aspiraciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, había comenzado a tomar un camino equivocado. Se había rodeado de malas influencias y había empezado a tomar decisiones que la estaban alejando de su familia y de sus valores. Su sonrisa había perdido brillo y su mirada había comenzado a reflejar la tristeza y la confusión que sentía. El abuelito Jorge se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se preocupó mucho. Sabía que Sofía era una joven con un gran potencial, pero también sabía que necesitaba guía y apoyo para encontrar su nuevo camino de nuevo. Un día decidió hablar con ella y tratar de hacerle ver que estaba equivocada. La llamó a su estudio, una habitación llena de libros y recuerdos que olía a papel viejo y a sabiduría. «Sofía, mi querida nieta», le dijo el abuelito Jorge con voz llena de amor y preocupación. «Me duele verte tomar este camino. Sé que eres una joven inteligente y capaz, pero estás rodeada de personas que no te convienen. ¿Por qué no vienes conmigo y hablamos de lo que está pasando?» Su voz era suave y cálida, como un abrazo que envolvía a Sofía en un sentimiento de seguridad y comprensión. Sofía se encogió de hombros y miró hacia abajo, evitando la mirada de su abuelo. «No sé, abuelo, simplemente me siento aburrida y sola. No sé qué quiero hacer con mi vida». Su voz era apenas un susurro, y sus palabras estaban llenas de desesperanza. El abuelito Jorge asintió con la cabeza y sonrió con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. «Entiendo, Sofía, pero te voy a decir algo que me enseñó mi abuelo cuando era joven. La vida es como un jardín. Si no cuidas las flores, las malezas crecerán y ahogarán la belleza. Tú eres una flor hermosa, Sofía, y quiero ayudarte a cuidar tu jardín para que puedas florecer de nuevo». Sus palabras eran como un bálsamo que calmaba el dolor y la confusión de Sofía. Sofía miró a su abuelo con curiosidad y por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de esperanza. La curiosidad y la esperanza se reflejaron en sus ojos y por un momento su mirada se iluminó con una chispa de determinación. El abuelito Jorge sonrió y tomó la mano de Sofía, llevándola hacia un jardín secreto dentro del castillo. El jardín estaba lleno de flores, de todos los colores y olores, y el sol brillaba sobre ellas, creando un ambiente mágico. El abuelito Jorge comenzó a explicarle a Sofía el significado de cada flor y cómo cada una requería cuidado y atención para crecer y florecer. «¿Ves, Sofía? Cada flor es como una parte de ti misma», le dijo el abuelito Jorge. «Algunas flores son delicadas y necesitan protección, mientras que otras son fuertes y pueden soportar el viento y la lluvia. Pero todas necesitan cuidado y atención para crecer y florecer». Su voz era como un susurro que acariciaba el alma de Sofía, haciéndola sentir que todo era posible. Sofía escuchó atentamente y comenzó a entender lo que el abuelo quería decir. Se dio cuenta de que había estado descuidando su propio jardín, permitiendo que las malezas de la duda y la inseguridad crecieran y ahogaran su belleza. La comprensión se reflejó en su rostro, y por un momento pareció que la niebla que la rodeaba comenzaba a disiparse. El abuelito Jorge continuó explicando que cada persona tiene su propio jardín único, y que es importante cuidarlo y nutrirlo para que pueda florecer. «Pero Sofía, no estás sola en esto», le dijo. «Estoy aquí para ayudarte a cuidar tu jardín, y juntos podemos hacer que florezca de nuevo». Su mirada era cálida y segura, y Sofía sintió que podía confiar en él. Sofía se sintió conmovida por las palabras de su abuelo y comenzó a llorar. El abuelito Jorge la abrazó y le dijo: «No te preocupes, Sofía, estoy aquí para ti. Vamos a trabajar para que puedas encontrar tu propio camino». El abrazo de su abuelo fue como un refugio seguro, y Sofía se sintió protegida y amada. Después de un rato,
El abuelito Jorge le dio a Sofía una pequeña tarea. Quiero que cuides de una planta especial en el jardín, le dijo. Es una flor delicada que necesita mucho cuidado y atención. Si la cuidas bien, florecerá y te dará mucha alegría. La tarea parecía sencilla, pero Sofía sabía que era un desafío que la haría crecer. Sofía aceptó la tarea y comenzó a cuidar la planta. Al principio fue difícil, pero poco a poco comenzó a entender lo que su abuelo quería decir. La planta comenzó a crecer y a florecer, y Sofía se sintió orgullosa de sí misma. La alegría y el orgullo se reflejaron en su rostro, y por un momento parecía que la flor de la esperanza había comenzado a brotar en su corazón. Sofía cuidó de la planta con dedicación y amor, y pronto vio cómo comenzaba a florecer. La flor era hermosa y delicada, y Sofía se sintió orgullosa de haberla cuidado también. El abuelito Jorge se dio cuenta del cambio en Sofía y se sintió feliz de verla crecer y aprender. Un día, el abuelito Jorge le dijo a Sofía: ahora que has cuidado de la planta, es hora de que te cuides a ti misma. Quiero que te mires al espejo y te digas a ti misma que eres capaz y fuerte. Su voz era como un recordatorio constante de que Sofía tenía el poder de cambiar su vida. Sofía se miró al espejo y se sintió un poco incómoda al principio, pero luego comenzó a decirse a sí misma las palabras que su abuelo le había enseñado. Soy capaz y fuerte. Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Al principio, las palabras sonaban extrañas en su boca, pero poco a poco comenzaron a sentirse más naturales. El abuelito Jorge sonrió y le dijo: excelente, Sofía. Ahora quiero que te imagines a ti misma alcanzando tus metas y sueños. Quiero que te veas a ti misma siendo feliz y exitosa. Su mirada era como un faro que guiaba a Sofía a su destino. Sofía cerró los ojos y se imaginó a sí misma siendo una persona exitosa y feliz. Se vio a sí misma ayudando a los demás y haciendo lo que amaba. La imagen era tan vívida que casi podía sentir el olor a éxito y a felicidad. El abuelito Jorge le dijo: Sofía, tienes el poder de crear la vida que deseas. Solo necesitas creer en ti misma y trabajar hacia tus metas. Sus palabras eran como un bálsamo que curaba las heridas de Sofía y le daba la fuerza para seguir adelante. Sofía se sintió inspirada y motivada. Comenzó a trabajar hacia sus metas y a sus sueños, y pronto vio cómo su vida comenzaba a cambiar. Se sintió más segura y confiada y comenzó a disfrutar de la vida de nuevo. La sonrisa volvió a su rostro y a su mirada, y su mirada se iluminó con una chispa de determinación. El abuelito Jorge se sintió orgulloso de Sofía y le dijo: Sofía, has aprendido a cuidar de ti misma y a creer en ti misma. Ahora estás lista para ayudar a los demás y hacer una diferencia en el mundo. Su voz estaba llena de orgullo y amor, y Sofía se sintió agradecida por tener un abuelo que creía en ella. Sofía sonrió y dijo: gracias, abuelo. No podía haberlo hecho sin ti. Y con eso Sofía continuó creciendo y aprendiendo, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Sofía continuó creciendo y aprendiendo y pronto se convirtió en una joven segura y confiada. Comenzó a ayudar a los demás en la comunidad y su abuelo se sintió orgulloso de verla hacer una diferencia en el mundo. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio en Sofía y pronto se convirtió en una líder natural. Un día, el abuelito Jorge le dijo a Sofía: Sofía, has aprendido a cuidarte de ti misma y a ayudar a los demás. Ahora es hora de que compartas tus habilidades y conocimientos con otros. Su voz estaba llena de orgullo y amor, y Sofía se sintió lista para el desafío. Sofía sonrió y dijo: estoy lista, abuelo. Quiero ayudar a otros a encontrar su camino y alcanzar sus metas. La determinación en su voz era palpable, y su abuelo sabía que estaba lista para hacer una diferencia en el mundo. Con eso, Sofía comenzó a enseñar a otros jóvenes en la comunidad sobre la importancia de cuidar de sí mismos y de creer en sí mismos. Su mensaje era claro y conciso, y pronto se convirtió en una figura respetada en la comunidad. El abuelito Jorge se sintió orgulloso de Sofía y le dijo: Sofía, has cerrado el círculo, has aprendido a cuidarte de ti misma, y ahora estás ayudando a otros a hacer lo mismo. Su mirada estaba llena de amor y admiración, y Sofía se sintió agradecida por tener un abuelo que la apoyaba. Sofía sonrió y dijo: gracias, abuelo. No podía haberlo hecho sin ti. Me enseñaste a creer en mí misma y a cuidar de mi jardín. La gratitud en su voz era genuina, y su abuelo sabía que había hecho una diferencia en su vida. Y con eso Sofía continuó creciendo ayudando a otros, sabiendo que siempre tendría el apoyo de su abuelo y la sabiduría que le había enseñado. La historia de Sofía y su abuelo llegó a su fin, pero la lección que había aprendido permanecería con ellos para siempre. Años después, Sofía se convirtió en una líder, respetada en la comunidad, conocida por su sabiduría y capacidad para ayudar a otros.
y aunque su abuelo ya no estaba con ella, sabía que siempre llevaría su legado y sabiduría en su corazón. La historia de Sofía y su abuelo sería recordada por generaciones como un ejemplo de la importancia de la familia y la sabiduría. El camino hacia la felicidad. En el pequeño pueblo de San Juan, ubicado en el corazón de México, vivía Elisa, una joven de 22 años con ojos brillantes y un corazón lleno de sueños. Sin embargo, su vida en el pueblo se había vuelto monótona y sin propósito. Su familia la presionaba para que se casara con un hombre del pueblo y se estableciera. Pero Elisa sentía que había algo más para ella en la vida. Un día, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, Elisa se encontró con una anciana que vendía frutas en la plaza. La anciana, que se llamaba Abuela María, la miró con ojos sabios y le dijo: «Elisa, hija mía, veo que tienes un fuego en tu corazón que no se te apaga. ¿Qué es lo que te hace sentir así?». Elisa se sintió sorprendida por la pregunta, pero también se sintió atraída por su sabiduría. Le contó sobre su sensación de vacío y su deseo de encontrar su propósito en la vida. Abuela María la escuchó atentamente y luego le dijo: «Elisa, la vida es un río que fluye sin cesar. A veces debemos dejar que el río nos lleve a lugares desconocidos para encontrar lo que estamos buscando. ¿Estás dispuesta a dejar que el río te lleve?». Elisa se sintió intrigada por las palabras de Abuela María. Sabía que no podía seguir viviendo en el pueblo sin propósito, así que tomó una decisión. «Iré», dijo Elisa, «iré a buscar lo que estoy buscando». Abuela María sonrió y le dijo a Elisa: «Toma esto», dijo, «te servirá en tu viaje». Elisa se despidió de Abuela María y se dirigió hacia la estación de autobuses. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elisa subió al autobús que la llevaría a la Ciudad de México, una metrópolis bulliciosa y llena de vida. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, Elisa se sintió una mezcla de emociones: ansiedad, emoción y un poco de miedo. Durante el viaje, Elisa sacó el paquete que Abuela María le había dado y lo abrió. En su interior encontró una pequeña nota que decía: «Elisa, hija mía, recuerda que la vida es un viaje, no un destino. No te rindas nunca y siempre sigue tu corazón. Abuela María». También encontró una pequeña suma de dinero y una dirección en la Ciudad de México. Elisa se preguntó qué significaba esa dirección y qué la esperaba en la ciudad. Después de varias horas del viaje, el autobús llegó a la Ciudad de México. Elisa se bajó y se encontró en medio de un bullicio de personas y coches. Se sintió abrumada, pero también emocionada. Sacó la dirección que la Abuela María le había dado y se dirigió allí. La dirección resultó ser un pequeño café en el barrio de la Condesa. Elisa se sintió intrigada y se preguntó qué la esperaba en ese café. Al entrar al café, Elisa se encontró con una mujer joven y sonriente que la saludó con un abrazo. «Hola, Elisa», dijo la mujer, «me llamo Sofía. Abuela María me habló de ti. ¿Qué te trae a la ciudad?». Elisa se sintió sorprendida por la calidez de Sofía y se preguntó qué relación tenía con Abuela María, pero también se sintió emocionada por descubrir lo que la esperaba en la ciudad. Sofía le ofreció a Elisa un café y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Elisa se sintió cómoda en la presencia de Sofía y comenzó a contarle sobre su decisión de dejar el pueblo y buscar un nuevo propósito en la vida. Sofía escuchó atentamente y asintió con la cabeza. «Entiendo», dijo, «a veces necesitamos un cambio de escenario para encontrar lo que estamos buscando». Elisa se sintió agradecida por la comprensión de Sofía y le preguntó sobre su relación con la Abuela María. Sofía sonrió. «Abuela María es como una madre para mí.
dijo. Me ayudó a encontrar mi propio camino en la vida y me enseñó a seguir mi corazón. Elisa se sintió intrigada por la historia de Sofía y le preguntó qué había hecho para encontrar su propio camino. Sofía se rió. Bueno, al principio no sabía qué hacer, pero abuela María me dijo que debía seguir mi pasión y encontrar algo que me hiciera feliz. Así que comencé a trabajar en este café y descubrí que me encantaba ayudar a las personas y hacer que se sintieran bienvenidas. Elisa se sintió inspirada por la historia de Sofía y se dio cuenta de que también quería encontrar algo que la hiciera feliz. Sofía se levantó y se acercó a Elisa. Quiero ofrecerte algo, dijo. Puedes quedarte en mi departamento mientras buscas un lugar para vivir y un trabajo. Y también puedo ofrecerte un trabajo aquí en el café mientras tanto. Elisa se sintió agradecida por la generosidad de Sofía y aceptó su oferta. Se sintió emocionada por comenzar una nueva vida y por tener a Sofía como amiga y mentor. Elisa se mudó al departamento de Sofía y comenzó a trabajar en el café. Al principio, se sintió un poco abrumada por la velocidad y la energía de la ciudad, pero Sofía la ayudó a adaptarse y a encontrar su ritmo. Mientras trabajaba en el café, Elisa conoció a muchos clientes regulares y se hizo amiga de alguno de ellos. También conoció a otros trabajadores del café, como al cocinero, Carlos, y la barista Ana. Un día, mientras Elisa estaba trabajando, un hombre entró en el café y se sentó en la barra. Era un hombre alto y guapo, con ojos azules y cabello oscuro. Elisa se sintió atraída por él de inmediato, pero también se sintió un poco nerviosa. El hombre se presentó como Alejandro y resultó ser un escritor que estaba trabajando en su primer libro. Elisa se sintió fascinada por su historia. Se encontró hablando con el hombre durante horas. Sofía se dio cuenta de la conexión entre Elisa y Alejandro y sonrió. Creo que hemos encontrado a alguien especial para ti, dijo. Elisa se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo. No sabía qué pasaría con Alejandro, pero estaba dispuesta a encontrarlo. Después de ese día, Elisa y Alejandro se convirtieron en amigos cercanos y comenzaron a pasar más tiempo juntos. Elisa se sintió atraída por la creatividad y la pasión de Alejandro, y él se sintió impresionado por la determinación y la fuerza de Elisa. Un día, Alejandro invitó a Elisa a un paseo por el parque y le confesó que se había enamorado de ella. Elisa se sintió sorprendida y emocionada al mismo tiempo, y le confesó que ella también sentía lo mismo. Desde ese momento, Elisa y Alejandro comenzaron a salir juntos y su relación creció con el tiempo. Elisa se sintió feliz y realizada y supo que había encontrado a la persona correcta para ella. Sofía se alegró por Elisa y Alejandro y se sintió orgullosa de haberlos presentado. Sabía que eran perfectos el uno para el otro, dijo. Elisa y Alejandro se casaron un año después y se mudaron a una casa en las afueras de la ciudad. Elisa continuó trabajando en el café y Alejandro terminó su libro, que se convirtió en un éxito de ventas. Elisa se dio cuenta de que había encontrado su propósito en la vida, que era compartir su amor y felicidad con Alejandro y con los demás. La historia de Elisa había encontrado un final feliz y ella sabía que siempre estaría agradecida por el viaje que la había llevado hasta ahí. La aventura del Capitán Cazuela. En el pequeño pueblo, ubicado en la costa de México, vivía un hombre llamado Carlos Cazuela. Carlos era un aventurero nato, siempre estaba buscando la próxima gran emoción. Era dueño de un viejo barco llamado La Cazuela, que había heredado de su abuelo, un pescador legendario. Un día, mientras Carlos estaba en el mercado del pueblo, comprando provisiones para su próxima aventura, escuchó un rumor sobre un tesoro escondido en una isla cercana. El tesoro, según la leyenda, pertenecía a un pirata famoso llamado el Capitán Calavera.
que había escondido su botín en una isla secreta antes de ser capturado por la Marina española. Carlos se sintió intrigado y decidió investigar sobre la leyenda. Fue a la taberna local donde se reunían los viejos marineros y pescadores del pueblo, y les preguntó si sabían algo sobre el tesoro. Uno de los viejos mineros, llamado Pepe, le contó que había oído hablar de un mapa que llevaba al tesoro, pero que estaba escondido en una cueva secreta, en la isla de la Tortuga. Carlos se decidió a buscar el mapa y el tesoro. Reunió a su tripulación, compuesta por su mejor amigo, un hombre llamado Memo, y dos hermanos gemelos, Lupillo y Lupita, que eran expertos en navegación y cocina respectivamente. Juntos embarcaron en la cazuela y se dirigieron hacia la isla de la Tortuga. El viaje fue largo y emocionante, con tormentas y delfines que acompañaban el barco. Finalmente, después de horas de navegación, llegaron a la isla y comenzaron a buscar la cueva secreta. La entrada estaba oculta detrás de una cascada, y solo se podía acceder a ella nadando a través de la corriente fuerte del agua. Carlos, Memo, Lupillo y Lupita se miraron entre sí, y sin decir una palabra se lanzaron al agua. La corriente los arrastró hacia la entrada de la cueva, y cuando emergieron del agua, se encontraron en una gran cámara subterránea. La cámara estaba iluminada por una serie de hongos bioluminiscentes que crecían en las paredes. La tripulación se acercó a una gran roca en el centro de la cámara, donde encontraron un cofre antiguo con un candado oxidado. Carlos intentó abrir el candado, pero no funcionó. Memo, que era un experto en mecánica, se acercó y comenzó a trabajar en el candado. Después de unos minutos de trabajo, el candado se abrió con un clic. Dentro del cofre encontraron un mapa amarillento y desgastado, con una serie de símbolos y marcas que parecían indicar la ubicación del tesoro. Lupillo, que era un experto en cartografía, se acercó y comenzó a estudiar el mapa. Después de unos minutos, levantó la cabeza y dijo: «Lo tengo. El tesoro está escondido en una pirámide antigua que se encuentra en el corazón de la isla». La tripulación se miró entre sí, emocionada. Sabía que estaba cerca de encontrar el tesoro, pero de repente escucharon un ruido extraño que provenía de la profundidad de la cueva. Sonaba como un rugido de un animal salvaje. La tripulación de la cazuela se quedó en silencio, escuchando atentamente el ruido que provenía de la profundidad de la cueva. El sonido cada vez era más fuerte y parecía estar acercándose. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto y delgado, con una barba larga y un sombrero de copa. Llevaba un bastón en la mano y parecía ser un explorador experimentado. Se acercó a la tripulación y se presentó como el profesor Thaddeus, un arqueólogo británico que había estado estudiando la isla durante años. El profesor Thaddeus les explicó que el ruido que habían escuchado era el sonido de una trampa que se activaba cuando alguien se acercaba al tesoro. Les advirtió que la pirámide antigua estaba llena de trampas y peligros. Cuando llegaron, se encontraron con una estructura impresionante que parecía haber sido construida por una civilización antigua. El profesor Thaddeus les explicó que la pirámide estaba dividida en 3 niveles y que cada nivel tenía una trampa diferente que debían superar para llegar al tesoro. La primera trampa era un laberinto de espejos que parecía no tener salida. Lupita, que era una experta en óptica, se ofreció a liderar al grupo a través del laberinto. Con su ayuda, lograron superar la primera trampa y llegaron al segundo nivel de la pirámide. Pero allí se encontraron con una trampa aún más peligrosa. La segunda trampa era una sala llena de presión, donde el suelo estaba cubierto de placas de piedra que se hundían cuando alguien se ponía encima. La tripulación se detuvo en la entrada, mirando hacia el suelo con cautela. El profesor Thaddeus les explicó que debían pisar solo las placas que estaban marcadas con el símbolo específico, o de lo contrario, el suelo se abriría y caerían en un pozo sin fondo. Lupillo, que era experto en patrones, se acercó y comenzó a estudiar las placas. Después de unos minutos, Lupillo encontró el patrón y les indicó a los demás dónde debían pisar. La tripulación comenzó a cruzar, pisando cuidadosamente las placas marcadas. Pero justo cuando estaban a punto de llegar al otro lado,
Memo perdió el equilibrio y pisó una placa incorrecta. El suelo se abrió debajo de él y Memo comenzó a caer hacia el pozo. Carlos y Lupita se apresuraron a ayudarlo, lanzándole una cuerda que Memo logró agarrar justo a tiempo. La tripulación lo subió de vuelta a la sala, exhaustos pero aliviados. Después de superar la segunda trampa, llegaron al tercer y último nivel de la pirámide. Allí se encontraron con una gran puerta de piedra que bloqueaba el acceso al tesoro. La puerta tenía un mecanismo de cierre que solo se podía abrir con una clave específica. El profesor Tadeus les dio una pista. La clave está escondida en un poema que está grabado en la pared de la pirámide. La tripulación se acercó a la pared y comenzó a leer el poema. Donde el sol no brilla, pero la luna sí. Busca la sombra y encontrarás la clave. La tripulación se detuvo a pensar el significado del poema. Lupita sugirió que la clave podría estar relacionada con la posición de la luna. El profesor Tadeus asintió con la cabeza y les pidió que observaran la luna a través de una pequeña ventana que había en la pared. Cuando miraron hacia la ventana, vieron que la luna estaba en una posición específica en el cielo. Lupillo notó que la sombra de la luna se proyectaba en una parte específica de la pared, donde había un pequeño símbolo grabado. El profesor Tadeus les explicó que el símbolo era la clave para abrir la puerta. La tripulación se acercó a la puerta y Lupillo presionó el símbolo en el mecanismo de cierre. La puerta se abrió con un ruido de piedra que se deslizaba, y detrás de ella encontraron un cofre lleno de oro y joyas. La tripulación gritó de alegría y abrazó al profesor Tadeus. Habían encontrado el tesoro del Capitán Calavera. Pero justo cuando estaban a punto de salir de la pirámide, escucharon un ruido de pasos que se acercaban. Era un grupo de personas con uniformes de seguridad y armas. Entraron a la sala. Eran los guardias de seguridad de un museo que había estado siguiendo al profesor Tadeus. Les dijeron que el profesor había robado el mapa del tesoro del museo y que debían arrestarlo. La tripulación se miró entre sí, sorprendida. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Podrían escapar con el tesoro? ¿O serían arrestados y perderían todo? La aventura del Capitán Cazuela había llegado a un punto crítico. La tripulación se quedó en silencio, sorprendida por la llegada de los guardias de seguridad. El profesor Tadeus se adelantó y les explicó que no había robado el mapa, sino que lo había encontrado en una fuente antigua y legítima. Los guardias no parecían convencidos, pero Carlos intervino y les propuso un trato. Les dijo que estaban dispuestos a donar el tesoro al museo, pero a cambio querían que se les permitiera quedarse con una pequeña parte de él, como recompensa por haberlo encontrado. La historia de las señoras del castillo. En el corazón de un valle rodeado de montañas majestuosas se erguía un castillo antiguo y misterioso, conocido como el Castillo de las Flores. Era un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazaban, y donde las señoras de la nobleza se reunían para disfrutar la vida en la corte. La señora Sofía, una viuda elegante y astuta, era la dueña del castillo y la anfitriona de las reuniones semanales de las señoras. La señora Sofía era conocida por su ingenio y su capacidad para resolver problemas, y las señoras la admiraban y la respetaban por su sabiduría. Un día, la señora Sofía decidió organizar una reunión especial en el castillo, con el objetivo de discutir los últimos chismes y rumores de la corte. Las señoras se reunieron en el salón principal del castillo, rodeadas de tapices y candelabros. Comenzaron a charlar y a reír. La señora Elena llegó tarde a la reunión, con un vestido de seda azul y un collar de perlas que brillaba en su cuello. Se disculpó por la tardanza y se unió a la conversación, que giraba en torno a la última moda en la corte. La señora Lucía, una señora mayor y sabia, comenzó a hablar sobre la importancia de la discreción en la corte y cómo era fundamental mantener la reputación intacta. La señora Sofía sonrió y asintió con la cabeza, mientras que la señora Elena se rió y dijo que la discreción era algo que no siempre se podía mantener. Mientras las señoras charlaban y se reían, un rumor comenzó a circular por el pasillo. Se decía que el duque de la corte estaba a punto de anunciar su compromiso con una joven y hermosa dama de la nobleza. Las señoras se miraron entre sí, intrigadas y curiosas. Comenzaron a especular sobre quién podría ser la afortunada dama. La señora Sofía se levantó de su silla y se dirigió a la ventana.
mirando hacia el jardín del castillo. ¿Quién creéis que será la elegida del duque?, preguntó, volviéndose hacia las señoras. ¿Será la hermosa señorita García? ¿O quizá la inteligente señora Rodríguez? Las señoras se rieron y comenzaron a discutir, cada una con su propia teoría, sobre quién podría ser la elegida del duque. Pero justo cuando la conversación estaba en su punto más interesante, un ruido extraño se escuchó en el pasillo exterior. Las señoras se miraron entre sí, intrigadas y un poco asustadas. La señora Sofía se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta para investigar el ruido. Al abrir la puerta, se encontró con una de las criadas del castillo, que parecía nerviosa y agitada. ¿Qué pasa, María?, preguntó la señora Sofía. Señora, hay un problema en la cocina, respondió María. La cocinera ha descubierto que alguien ha estado robando comida de la despensa. Y no solo eso, sino que también han dejado un mensaje misterioso en la pared. Las señoras se miraron entre sí, sorprendidas y curiosas. La señora Elena se rió y dijo: «Esto es emocionante, un misterio en el castillo». La señora Lucía, por otro lado, se mostró más seria y dijo: Esto no es nada divertido. Debemos encontrar al culpable y resolver este problema de inmediato». La señora Sofía decidió que era hora de investigar el misterio. Llamó a la cocinera y le pidió que le mostrara el mensaje misterioso. La cocinera les llevó a la cocina y les mostró el mensaje, que decía: «La verdad está en la biblioteca». Las señoras se miraron entre sí intrigadas. Pero, ¿qué podría significar este mensaje? ¿Y quién podría haberlo escrito? La señora Sofía decidió que era hora de investigar la biblioteca y descubrir la verdad. Mientras las señoras se dirigían a la biblioteca, la señora Elena no pudo evitar hacer un comentario sobre el duque y su posible compromiso. «Me pregunto si el duque sabrá algo sobre este misterio», dijo con una sonrisa maliosa. La señora Lucía la miró con desaprobación. «No es momento para chismes, Elena», dijo. «Debemos enfocarnos en resolver este problema». La señora Sofía sonrió y dijo: «No te preocupes, Lucía. Podemos investigar el misterio y hablar sobre el duque al mismo tiempo». Y con eso, las señoras se adentraron en la biblioteca, listas para descubrir la verdad. Las señoras se adentraron. Era un lugar lleno de libros antiguos y polvo. La señora Sofía comenzó a buscar en los estantes, mientras que la señora Elena se sentó en una silla y comenzó a hojear un libro de poesía. La señora Lucía, por otro lado, se dirigió a una sección específica de la biblioteca, donde se encontraban los libros de historia del castillo. Después de unos minutos de búsqueda, la señora Lucía encontró un libro antiguo con una cubierta de cuero desgastada. Lo abrió y comenzó a leer, mientras que las otras señoras se acercaron a ella para ver qué había encontrado. «¿Qué es eso?», preguntó la señora Sofía. «Es un diario del antiguo dueño del castillo», respondió la señora Lucía. «Dice que hay un secreto escondido en el castillo y que solo se puede descubrir si se sigue una serie de pistas». La señora Elena se emocionó. «¿Un tesoro escondido? Esto es emocionante». La señora Sofía sonrió. «Vamos a ver si podemos encontrar estas pistas. Puede que sea divertido». Las señoras comenzaron a leer el diario y a buscar pistas. Después de un rato, encontraron la primera pista, que decía: «Donde la luna brilla más fuerte, busca la sombra de la verdad». Las señoras se miraron entre sí, intrigadas. ¿Qué podría significar esta pista? La señora Sofía sugirió que podrían buscar en el jardín del castillo, donde la luna brillaba más fuerte. Mientras se dirigían hacia el jardín, la señora Elena no pudo evitar hacer un comentario sobre el duque y su posible compromiso. «Me pregunto si el duque sabrá algo sobre este tesoro escondido». La señora Lucía la miró con desaprobación. «No es momento para chistes, Elena», dijo. «Debemos enfocarnos en encontrar el tesoro». La señora Sofía sonrió y dijo: «No te preocupes, Lucía. Podemos buscar el tesoro y hablar sobre el duque al mismo tiempo». Y con eso las señoras se adentraron en el jardín, listas para descubrir la verdad. Las señoras se adentraron en el jardín del castillo, un lugar lleno de flores y árboles que olían a jazmín y rosas. La luna brillaba fuerte en el cielo, iluminando el camino que seguían. La señora Sofía comenzó a buscar en el jardín, mientras que la señora Elena se sentó en un banco y comenzó a disfrutar del paisaje. La señora Lucía, por otro lado, se dirigió hacia un árbol grande que estaba en el centro del jardín. Después de unos minutos de búsqueda, la señora Lucía encontró una piedra con una inscripción que decía: «La verdad está en la fuente». Las señoras se miraron entre sí, intrigadas. ¿Qué podría significar esta descripción?
La señora Sofía sugirió que podían buscar en la fuente del jardín. La fuente era un lugar hermoso, con agua que caía en cascada y un sonido relajante. Las señoras se acercaron a la fuente y comenzaron a buscar. Después de un rato, la señora Elena encontró un papel escondido detrás de una de las estatuas de la fuente. Lo desdobló y leyó el mensaje que decía: "El tesoro está en el lugar donde se guardan los secretos". Las señoras se miraron entre sí. ¿Qué podría ser este lugar? La señora Lucía sugirió que podría ser la habitación de la señora Sofía. ¿Dónde se guardaban los secretos del castillo? La señora Sofía sonrió y dijo: Vamos a ver si podemos encontrar el tesoro. Y con eso, las señoras se dirigieron hacia la habitación de la señora Sofía, listas para descubrir la verdad. Al llegar a la habitación, encontraron un cofre antiguo. La señora Sofía lo abrió y encontraron un proyector de cine antiguo. La señora Elena era una aficionada al cine. Se emocionó al ver el proyector y dijo: Vamos a ver qué película es esta. La señora Lucía, que era una experta en la historia del cine, comenzó a investigar sobre la bobina y descubrió que era una película muda de principios del siglo XX, filmada en el mismo castillo. Las señoras se reunieron alrededor del proyector y vieron la película, que resultó ser una comedia romántica, ambientada en el castillo. La película era divertida y emotiva, y las señoras se rieron y convivieron juntas. Al final de la película, las señoras se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que habían visto. De repente, la señora Lucía se levantó y comenzó a buscar en las estanterías de la habitación. ¿Qué buscas?, preguntó la señora Elena. Creo que encontré un catálogo con información de las películas antiguas, respondió la señora Lucía. Las señoras se reunieron alrededor de ella y comenzaron a leer sobre las películas que se habían filmado en el castillo. Encontraron información sobre el director de cine local que había filmado la película que acababan de ver y sobre las historias detrás de escena. Las señoras se sintieron fascinadas por la historia del cine en el castillo y decidieron investigar más. Como resultado de su investigación, descubrieron que el castillo tenía un archivo de cine privado que contenía muchas películas antiguas. El administrador del castillo les dio permiso para acceder al archivo, y las señoras pasaron muchas tardes viendo películas antiguas y hablando sobre la historia del cine. La señora Sofía dijo: «Esto es mucho mejor que cualquier tesoro», y las otras señoras estuvieron de acuerdo. A partir de ese día, las señoras se reunieron regularmente en el castillo para ver películas antiguas y hablar sobre la historia del cine. Su amistad se fortaleció aún más, gracias a su pasión compartida por el cine, y el castillo se convirtió en su lugar especial para ellas, lleno de historias y recuerdos. Un amor que superó obstáculos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles vivía una joven llamada Sofía. Era una persona amable y generosa, con un corazón lleno de amor y compasión. Sofía trabajaba en una pequeña tienda de flores en el pueblo, donde vendía hermosas rosas y lirios a los habitantes del lugar. Un día, mientras Sofía estaba arreglando un ramo de flores, un joven llamado Mateo entró en la tienda. Era un viajero que había llegado al pueblo en búsqueda de un lugar tranquilo para descansar y reflexionar. Mateo era un hombre apasionado y creativo, con un amor profundo por la música y la poesía. Sofía y Mateo se miraron a los ojos, sintieron una conexión instantánea, comenzaron a hablar y descubrieron que tenían mucho en común. La conversación fluyó con facilidad, y pronto se encontraron riendo y compartiendo historias. A medida que pasaban más tiempo juntos, Sofía y Mateo se dieron cuenta de que su conexión era algo especial. Se sentían cómodos el uno con el otro, y su amor crecía con cada encuentro. Sin embargo, había un obstáculo que podría separarlos. Mateo era un viajero sin rumbo fijo, y Sofía tenía raíces profundas en el pueblo. Un día, Mateo le confesó a Sofía que debía partir en unos días para continuar con su viaje. Sofía se sintió muy triste, pero no quería perder la oportunidad de estar con él. Le pidió que se quedara un poco más, y Mateo aceptó. Pasaron días maravillosos juntos, explorando el pueblo y los alrededores, compartiendo risas y secretos. Pero la realidad pronto se impuso. Mateo debía partir, y Sofía debía decidir si seguir su corazón o quedarse en el pueblo.
Sofía se sentía dividida entre su amor por Mateo y su amor por el pueblo. Sabía que si iba con él, tendría que dejar atrás todo lo que conocía y amaba, pero también sabía que si se quedaba, podía perder la oportunidad de estar con el hombre que amaba. Mateo, al ver la indecisión de Sofía, le dijo que no quería que ella se sintiera obligada a seguirlo. Le dijo que su amor era lo más importante y que si ella decidía quedarse, él la esperaría. Sofía se sintió conmovida por sus palabras, pero sabía que no podía pedirle que esperara por ella. Después de mucho reflexionar, Sofía tomó una decisión. Le dijo a Mateo que quería ir con él, que quería explorar el mundo con él y ver dónde los llevaba su amor. Mateo se sintió emocionado y aliviado y juntos se prepararon para partir. Pero justo cuando estaban a punto de irse, la madre de Sofía se acercó a ellos. Le dijo a Sofía que no podía irse sin hablar con su padre, que estaba enfermo y no podría soportar la idea de perder a su hija. Sofía se sintió culpable y decidió hablar con su padre antes de partir. La conversación con su padre fue difícil, pero Sofía le explicó que su amor por Mateo era el verdadero y que no podía dejarlo ir. Su padre, al ver la determinación en los ojos de su hija, finalmente aceptó su decisión. Le dio su bendición y le pidió que fuera feliz. Con la bendición de su padre, Sofía y Mateo se prepararon para partir. Se despidieron del pueblo y de los amigos que Sofía había hecho allí. Juntos embarcaron en un nuevo viaje, llenos de esperanza y amor. Pero el viaje no sería fácil. Tendrían que enfrentar desafíos y obstáculos en el camino. Sofía y Mateo viajaron por meses explorando nuevos lugares y conociendo nuevas personas. Su amor crecía con cada día que pasaba y se sentían cada vez más conectados, pero también enfrentaban desafíos, como la falta de dinero y la incertidumbre sobre su futuro. Sofía y Mateo habían estado juntos durante varios años y su amor parecía indestructible. Pero un día, Mateo recibió una oferta para grabar un disco en una ciudad lejana. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, pero significaba que tendría que separarse durante varios meses. Sofía se sintió triste y preocupada. No quería estar separada de Mateo, pero también sabía que esta era una oportunidad para él. Después de hablarlo, decidieron que Sofía se quedaría en la ciudad actual, mientras Mateo se iba a grabar el disco. La separación fue difícil para ambos. Sofía se sentía sola y echaba de menos a Mateo cada día. Se preguntaba si Mateo la extrañaba tanto como ella a él, y si su amor podría sobrevivir a la distancia. A veces se sentía insegura y celosa, imaginando a Mateo rodeado de nuevas personas y oportunidades. Mateo, por su parte, se sentía abrumado por la presión de grabar un disco y extrañaba a Sofía constantemente. Se sentía solo en la ciudad desconocida y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar a Sofía atrás. La distancia y la falta de contacto físico diario generaban dudas y miedos en ambos. Pero a pesar de la distancia, se mantenían en contacto a través de llamadas y mensajes. Sofía le enviaba mensajes de apoyo y ánimo, y Mateo le contaba sobre su progreso en el estudio de grabación. En una de esas llamadas, Mateo le confesó a Sofía que se sentía inseguro sobre su carrera y si podría hacer que su relación funcionara a largo plazo. Sofía lo escuchó atentamente y le dio palabras de aliento, recordándole que ella estaba allí para apoyarlo en todo momento. Un día, Mateo llamó a Sofía para decirle que había terminado de grabar el disco y que estaba a punto de regresar. Sofía se sintió emocionada y aliviada. La espera había sido larga, pero sabía que su amor había superado la prueba de la distancia. Cuando regresó Mateo, se reunieron en el aeropuerto y su reencuentro fue emotivo y apasionado. Se dieron cuenta de que su amor era más fuerte y que nada podría separarlos. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que la distancia les había enseñado a valorar aún más su relación y a comunicarse de manera más afectiva. Después de este desafío, Sofía y Mateo decidieron que pasarían el resto de sus vidas juntos. Un día, Mateo se arrodilló en un parque y le pidió a Sofía que se casara con él. Sofía se sintió emocionada y dijo que sí. La boda fue un día mágico, rodeados de amigos y familiares. Sofía y Mateo se miraron a los ojos y se prometieron amor y felicidad para siempre. Después de la boda, se establecieron en una casa acogedora en el campo. Mateo siguió tocando música y Sofía se convirtió en su manager. Juntos crearon una vida llena de amor,
música y aventuras. Pero incluso en la felicidad sabían que la vida podía traer desafíos nuevos. Años después, Sofía y Mateo se sentaron en su auto, mirando el atardecer. Se tomaron de la mano y se miraron a los ojos. Sofía le dijo a Mateo que estaba agradecida por haberla elegido y por haber superado todos los obstáculos juntos. Mateo sonrió y le dijo que la amaba más que nunca. La historia de Sofía y Mateo es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar obstáculos. Su amor creció y se fortaleció con cada desafío que enfrentaron, y al final se dieron cuenta de que su amor era lo más importante de todo. La comunicación abierta y honesta fue la clave para superar los desafíos y fortalecer su relación. Aprender a valorar y a comunicar sus sentimientos y necesidades fue fundamental para su felicidad y éxito en la relación. Kaito y el arte de la motivación. Había una vez un joven llamado Kaito que se sentía estancado en su vida. Quería lograr grandes cosas, pero no sabía cómo motivarse para empezar. Se sentía abrumado por la cantidad de tareas y responsabilidades que tenía, y no sabía por dónde empezar. Un día, mientras caminaba por la playa, Kaito se encontró con un anciano que estaba sentado en una roca mirando el mar. El anciano parecía estar en paz y tranquilo, y Kaito se sintió atraído por su serenidad. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo y en paz?, le preguntó Kaito al anciano. El anciano sonrió y dijo: he aprendido a encontrar la motivación en el momento presente. No me preocupo por el pasado ni por el futuro, sino que me enfoco en lo que puedo hacer ahora mismo. Kaito se sintió intrigado por las palabras del anciano y le pidió que le explicara más. El anciano comenzó a contarle una historia sobre un pequeño grano de arena que había sido llevado por el viento hasta la cima de una duna. Kaito se sintió intrigado por las palabras del anciano y le pidió que le explicara más. ¿Cómo puedes encontrar la motivación en el momento presente?, preguntó. La motivación no viene de grandes objetos o metas lejanas, comenzó a explicar el anciano. Viene de pequeños pasos y acciones que tomamos en el presente. Un pequeño grano de arena puede parecer insignificante, pero si se une a otros granos puede formar una duna enorme. El anciano continuó: imagina que eres un grano de arena. Cada acción que tomas, cada paso que das, te acerca un poco más a tu objetivo. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que estás moviéndote hacia adelante. Kaito se sintió inspirado por las palabras del anciano y comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que había estado esperando a que algo o alguien lo motivara, en lugar de tomar la iniciativa él mismo. ¿Qué puedo hacer para empezar a encontrar la motivación en el momento presente?, preguntó Kaito al anciano. Comienza con algo pequeño, respondió el anciano. No necesitas hacer grandes cambios o tomar decisiones drásticas. Simplemente haz algo que te guste, algo que te haga sentir bien. Puede ser leer un libro, dar un paseo o simplemente disfrutar de un momento de silencio. El anciano continuó: la clave es encontrar algo que te motive en el momento presente. No te preocupes por el resultado final. Simplemente disfruta el proceso. Cuando te enfocas en el presente, te das cuenta de que la motivación viene de adentro de ti mismo. Kaito se sintió inspirado por las palabras del anciano y decidió empezar a aplicar su consejo. Comenzó a hacer pequeñas cosas que le gustaban, como leer un capítulo de un libro, cada día dar un paseo corto por la montaña. A medida que pasaban los días, Kaito se dio cuenta de que se sentía más motivado y enfocado. Empezó a disfrutar del proceso de trabajar hacia sus objetivos, en lugar de solo enfocarse en el resultado final. Kaito continuó aplicando el consejo del anciano, y pronto se dio cuenta de que su motivación había aumentado significativamente. Empezó a disfrutar de las pequeñas victorias y logros diarios, y se sintió más confiado en su capacidad para alcanzar sus objetivos. Un día, Kaito decidió establecer un objetivo específico para sí mismo. Quería correr 1 kilómetro sin parar. Había estado luchando con su condición física y sabía que esto sería un gran desafío para él.
Comenzó a trabajar hacia su objetivo, empezando con pequeños pasos. Corrió un poco cada día, aumentando gradualmente la distancia y la intensidad. Al principio fue difícil, pero pronto se dio cuenta de que estaba progresando. Kaito se sintió orgulloso de sí mismo cuando finalmente logró correr 1 kilómetro sin parar. Se dio cuenta de que la motivación no venía de alcanzar el objetivo en sí mismo, sino del proceso de trabajar hacia él. La verdadera motivación viene de adentro, se dijo a sí mismo. Es la sensación de logro y satisfacción que se obtiene de trabajar hacia el objetivo, no solo el objetivo en sí mismo. Kaito se sintió renovado y motivado después de alcanzar su objetivo. Se dio cuenta de que la motivación era un proceso continuo y que debía seguir trabajando para mantenerla. El anciano le había enseñado que la motivación venía de adentro, y Kaito había aprendido que era cierto. Se sintió agradecido por la sabiduría del anciano y se dio cuenta de que había encontrado una herramienta valiosa para alcanzar sus objetivos. A partir de ese día, Kaito continuó estableciendo objetivos y trabajando hacia ellos. Se enfocó en el proceso y disfrutó del viaje, sabiendo que la verdadera motivación venía de adentro. La historia de Kaito llega a su fin, pero su legado vive en la forma en que eligió vivir su vida. Aprendió a encontrar la motivación en el momento presente y disfrutar del proceso de trabajar hacia sus objetivos. La lección que Kaito aprendió es que la motivación es un proceso continuo que requiere de esfuerzo y dedicación, pero que también puede ser una fuente de gran satisfacción y logro. Un viaje de superación personal. Alejandro era un joven que había crecido en un barrio difícil de la ciudad. Desde pequeño había enfrentado muchos desafíos y obstáculos en su vida. Su familia había luchado para llegar a fin de mes, y Alejandro había tenido que trabajar desde muy joven para ayudar a sostener a su familia. A pesar de las dificultades, Alejandro siempre había sido un joven con grandes aspiraciones y sueños. Quería ser un gran artista y había pasado horas dibujando y pintando en su habitación. Sin embargo, la falta de recursos y la presión para trabajar había hecho que Alejandro se sintiera como si no pudiera perseguir sus sueños. Un día, Alejandro se encontró con un viejo amigo de la infancia, Carlos. Carlos había logrado salir del barrio y había estudiado arte en una universidad prestigiosa. Alejandro se sintió inspirado por la historia de Carlos y se dio cuenta de que él también podía lograrlo. Carlos le dio a Alejandro algunos consejos y lo animó a que siguiera sus sueños. Alejandro se sintió motivado y decidió que iba a hacer todo lo posible para convertirse en un gran artista. Sin embargo, sabía que iba a ser un camino difícil. Alejandro comenzó a trabajar en sus habilidades artísticas, pasando horas dibujando y pintando. También se inscribió en un curso de arte de la comunidad local, donde conoció a otros artistas que lo apoyaron y lo motivaron. Pero justo cuando Alejandro estaba empezando a sentir que estaba progresando, se enfrentó a un obstáculo importante. Su familia se encontró en una situación financiera difícil, y Alejandro tuvo que dejar el curso de arte para trabajar más horas y ayudar a sostener a su familia. Alejandro se sintió desanimado y se preguntó si alguna vez podría lograr sus sueños. Alejandro se sintió abrumado por la responsabilidad de sostener a su familia. Se preguntó cómo podía seguir adelante con sus sueños de ser un artista cuando parecía que todo estaba en su contra. Pero entonces recordó las palabras de su amigo Carlos. No importa dónde estés o qué estés haciendo, siempre puedes encontrar una manera de seguir adelante. Alejandro se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de equilibrar su trabajo y su pasión por el arte. Comenzó a trabajar en sus habilidades artísticas en su tiempo libre, dibujando y pintando en momentos que podía. También se dio cuenta de que podía utilizar su arte para ganar dinero, vendiendo sus obras en la calle o en mercados locales. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro comenzó a ganar reconocimiento por su arte. La gente se detenía a admirar sus obras y le ofrecía palabras de aliento. Alejandro se sintió motivado y se dio cuenta de que su arte era algo que podía compartir con los demás. Un día, Alejandro recibió una llamada de un galerista local que había visto sus obras en la calle. El galerista le ofreció una oportunidad para exponer sus obras en su galería. Alejandro se sintió emocionado y nervioso al mismo tiempo. Aceptó la oportunidad y comenzó a trabajar en una nueva serie de obras para la exposición.
Pero justo cuando estaba a punto de terminar, se enfrentó de nuevo a un obstáculo. La galería le pidió que creara una obra maestra para la exposición principal. Alejandro se sintió presionado y se preguntó si podía hacerlo. Alejandro se sintió abrumado por la presión de crear una obra maestra para la exposición principal. Se preguntó si podía hacerlo, si tenía la habilidad y la creatividad para lograr algo que impresionara a los críticos y al público. Pero entonces recordó las palabras de su amigo Carlos. La creatividad es un proceso, no es un producto. Alejandro se dio cuenta de que no tenía que crear una obra perfecta, sino que podía experimentar y dejar que su creatividad fluyera. Comenzó a trabajar en la obra maestra, experimentando con diferentes técnicas y materiales. Se permitió a sí mismo cometer errores y aprender de ellos, y a medida que trabajaba, se dio cuenta de que la obra estaba tomando forma, que estaba creando algo que era auténtico y verdadero. La noche antes de la exposición, Alejandro se sintió nervioso pero emocionado. Sabía que había dado todo de sí mismo en la obra maestra y que había creado algo que era verdaderamente suyo. La exposición fue un éxito y la obra maestra de Alejandro recibió muchas críticas positivas. La gente se detuvo a admirar la obra y Alejandro se sintió orgulloso de sí mismo. Había superado sus miedos y dudas y había creado algo que verdaderamente era suyo. Después de la exposición, Alejandro recibió una oferta para enseñar arte en una escuela local. Se dio cuenta de que podía compartir su pasión por el arte con los demás y que podía inspirar a otros a seguir sus sueños. Alejandro aceptó la oferta y comenzó a enseñar arte a los jóvenes. Se dio cuenta de que la enseñanza era una forma de compartir su creatividad y su pasión y que podía hacer una diferencia en la vida de los demás. La historia de Alejandro nos enseña que la superación personal es un proceso que requiere esfuerzo y dedicación. Alejandro enfrentó muchos obstáculos en el camino, pero nunca se dio por vencido. En su lugar, encontró maneras de superarlos y de seguir adelante. La historia de Alejandro también nos enseña que la creatividad y la pasión pueden ser herramientas poderosas para superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Al permitirnos a nosotros mismos ser creativos y auténticos, podemos crear algo que es verdaderamente nuestro y que puede inspirar a los demás. Alejandro se convirtió en un profesor de arte querido y respetado en la escuela local. Los estudiantes lo miraron por su pasión y su habilidad para enseñar. Alejandro se sintió realizado y feliz, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en la vida de los jóvenes. Un día, la escuela le pidió a Alejandro que creara un mural en el patio principal. Alejandro se sintió emocionado y aceptó el desafío. Trabajó con los estudiantes para diseñar y pintar el mural, que se convirtió en un símbolo de la escuela y de la comunidad. El mural fue un éxito y la escuela recibió muchos elogios por su belleza y su significado. Alejandro se sintió orgulloso de haber sido parte del proyecto y se dio cuenta de que su arte podía hacer una diferencia en la vida de los demás. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro continuó enseñando y creando arte. Se convirtió en un líder de la comunidad local y su trabajo fue reconocido y celebrado. Un día, Alejandro recibió un premio por contribución al arte y a la educación. Se sintió honrado y agradecido, sabiendo que su trabajo había tenido un impacto positivo en la vida de los demás. Alejandro se dio cuenta de que su viaje de superación personal había sido un éxito. Había superado obstáculos y había logrado sus sueños, pero también se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo es alcanzar sus metas, sino también hacer una diferencia en la vida de los demás. Alejandro se sintió agradecido por la oportunidad de compartir su pasión por el arte con los demás y haber podido inspirar a otros a seguir sus sueños. Sabía que su legado viviría en la comunidad y que su arte continuaría inspirando a los demás. La historia de Alejandro nos enseña que la superación personal es un viaje que requiere esfuerzo, dedicación y pasión, pero también nos enseña que el verdadero éxito es hacer una diferencia en la vida de los demás y que nuestra pasión y creatividad puede ser herramienta poderosa para inspirar y motivar a los demás.